Convertir estáticos multinivel, un curso electivo. Yo soy el profesor José Espinosa. Esta asignatura tiene este código para pregrado, este código para magíster, este para doctorado. Es una asignatura teórica, no tiene práctica, no tiene laboratorio, y que está orientada al estudio de modelación, modulación y estado estacionario, más o menos en el mismo nivel de profundidad, y un pequeño porcentaje le dedicamos en esta asignatura a aspectos de control. No es posible eludir la teoría de control para poder entender cómo funcionan estos equipos. No es que la asignatura se trate de teoría de control, pero es necesario para poder entender cómo funciona. A modo de motivación pueden ver acá un drive, un accionamiento, ¿cierto? Acá está la red alterna, acá está el motor, y con este equipo podemos generar voltaje de amplitud variable y frecuencia variable para poder en definitiva regular la velocidad del motor. Para ello entonces tenemos un puente de doble entrada que genera una tensión continua, y de esta tensión continua generamos las alternas a través de este inversor. El ideal, ¿cierto?, sería que la corriente en la entrada fuera esta perfecta sinusoidal roja y el voltaje en la carga fuera este perfecto sinusoidal verde, pero en la práctica el voltaje es un voltaje PWM, y en la red eléctrica tenemos esta corriente pulsante, ¿cierto?, donde dista bastante la sinusoidal. Y ambas cosas son indeseadas, y por supuesto este accionamiento entonces es para bajas potencias. Cuando queremos ir a altas potencias tenemos que pensar entonces en poder lograr mayores niveles de voltaje y niveles de corriente, pero los switches tienen características limitadas. Hoy en día están los de carburo de silicio, nitruro de galio, que han ampliado un poco el espectro de los ratings los que podemos lograr, pero todavía son limitados, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si necesitamos mayores corrientes de voltaje? Podemos combinar los switches en serie para lograr mayores voltajes, o conectarlos en paralelo para lograr mayores corrientes. Pero ¿quién garantiza que el voltaje se distribuye equitativamente, la corriente se distribuye equitativamente? Y por otro lado, aun cuando pudiéramos, los tremendos DVT que se producirían probablemente dañen las máquinas eléctricas, líneas de transmisión, etc. Por lo tanto, si estamos pensando en agrupar switches en serie y en paralelo, ¿no habrá una forma más inteligente de agruparlo? La respuesta es sí, y esos son los convertidores multinivel. Los desafíos recientes, una planta solar, toda la generación aquí en continua, y finalmente hay que transformar la antena para poder conectarnos a la red. Esta es la planta solar Amanecer Solar, de 100 megawatts. Aquí hay una vista, ¿cierto? Y aquí, por supuesto, se utilizan convertidores estáticos para conectarlo a la red, y operan en forma de grid following, es decir, siguen la red, ¿verdad? Para que tengan una idea de las dimensiones, este es el mapa aéreo de Concepción. Aquí está Paicaví, aquí está Víctor Lama, aquí está Prat, aquí está Manuel Rodríguez. Bueno, la planta Amanecer Solar es de ese tamaño. 100 megawatts cubre prácticamente todo Concepción, para que tengan una idea, ¿cierto? Otro de los desafíos en curso es la conexión en continua que se está implementando, ¿cierto? Que para el 2030 deberá estar. De Quimal Baguiro son de 3 gigawatts. Hay dos tecnologías posibles, una que se conoce como la LSC y la otra la que se conoce como BSC. En ambos casos aparece este concepto de los pulsos, ¿cierto? En el caso del LSC son los pulsos de la corriente, en el caso del BSC son los pulsos del montaje. Y esto de los pulsos, ¿cierto?, tiene que ver con los convertidores multinivel, es una cosa buena, ¿cierto? Nosotros entonces vamos a usar este caso de estudio para entender cómo opera esto de los convertidores multinivel en esta aplicación. También, entonces, en esta asignatura los grandes temas van a ser topología, las diferentes que hay, la necesidad de ellas. Vamos a hablar de modelar, no podemos eludir modelar. Claro, vamos a usar switches ideales, ecuaciones de estado, leyes de voltaje y corriente, no hay más misterio en eso, ¿cierto? Modular, es decir, cómo encender y apagar los switches de forma armoniosa. Ustedes seguramente han usado la técnica SWM, ahora han escuchado de Selective Harmonic Elimination, vectores espaciales, y por supuesto en esta asignatura el plato fuerte son las aplicaciones, los accionamientos, compensadores de potencia, los convertidores en modo grid forming, grid following y los HVDC. Este es un caso del cual nos vamos a referir, es un accionamiento en media tensión. Aquí tenemos la red eléctrica, acá tenemos el motor, y en el motor generamos niveles de voltaje medio conectando celdas en serie, y hacia la red utilizamos un transformador multipulso como los que se usan en HVDC para lograr corriente lo más sinusoidal posible. Cada una de estas celditas en realidad es como esta caja que está acá. Tenemos una entrada trifásica, una salida monofásica, y tenemos un enlace.
Y por supuesto aquí la corriente en la entrada es esta forma de onda corriente de 6 pulsos que probablemente ustedes la conocen. Sin embargo, la corriente neta que se produce en la red gracias al transformador multipulso luce como esta forma de onda escalonada, que en este caso es de 18 pulsos. En esta asignatura vamos a aprender mucho sobre cómo se generan estos transformadores multipulsos para lograr estas corrientes, a pesar de que cada una de estas celditas de la entrada es un puente de Dios. Y al lado de la carga, ¿cierto? Los voltajes se suman, ¿cierto? Acá en la carga, entonces los generamos de manera tal que la suma sea un voltaje muy parecido a una sinusoidal. Otro tipo de convertidor comercial es lo que ustedes habrán escuchado como los convertidores NPC, de Neutral Point Clamped, en donde entonces el convertidor que finalmente se conecta al motor no es un convertidor en donde en cada pierna hay 2 switches, sino que hay 4 switches. Y gracias a esta combinación es que podemos lograr voltajes de muchísimo mejor calidad hacia la carga. Esto lo hace el convertidor NPC. Ustedes pueden ver aquí entonces que los voltajes, si bien es cierto, siguen siendo armados a través de pulsos, son mucho más sinusoidales que un convertidor como si fuera solamente de 2 switches por pierna. Junto con este apareció el NPP, el convertidor NPP, Neutral Point Piloted, en donde en este caso el convertidor luce de esta manera, como ustedes pueden ver acá, que desde el punto de vista de la operación es prácticamente igual que el anterior, el NPP con el NPC, pero tiene ventajas que son realmente valoradas. Por ejemplo, en el caso del NPC hay 2 switches aquí y aquí hay uno solo. Por lo tanto, cuando este switch está en modo conducción, tiene la mitad de las pérdidas. Esta topología también va a ser de interés de nosotros como un convertidor multinivel que opera en base a varios pulsos. Pero para poder llegar a toda esa nueva topología, no podemos eludir pasar por los convertidores clásicos. Este es el back, ¿cierto? Back porque reduce la tensión aquí en la etapa de salida. El boost porque aumenta la tensión de salida. Para que se hagan una idea de lo que ustedes harían en esta asignatura como tarea, aquí tenemos la tarea 1, tarea 2 y tarea 3. Y como pueden ver, en la tarea 1 vemos un convertidor monofásico, en la tarea 2 vemos uno trifásico y en la tarea 3 vemos un trifásico, pero multinivel, en este caso con el NPP. Por supuesto, tenemos la licencia de Plex completa, por lo tanto se espera que las simulaciones las puedan hacer en Plex y aquí hay, por ejemplo, la forma de onda más importante de la topología anterior. Pueden ver ustedes aquí 2 portadoras, las moduladoras y el voltaje. Si bien es cierto, el modo de pulsito se parece bastante más a la sinusoidal. En esta asignatura entonces son 3 horas teóricas presenciales. Según la guía académica, van a haber 3 tareas. Vamos a hacer uso intensivo de Plex. Tenemos la licencia completa. Van a haber 2 pruebas, como siempre en mi asignatura, parte teórica, parte de desarrollo, una evaluación de recuperación. Todas las consultas se pueden responder por Teams o bien en la oficina si usted quiere venir a mostrarme formas de onda, ecuaciones. Es más fácil hablarlo directamente. Los enunciados de las tareas los vamos a revisar. Como parte de la enseñanza-aprendizaje, vamos a revisar los enunciados de las tareas en clase en detalle. Finalmente, entonces, esta asignatura electiva del departamento, se espera que los alumnos interesados sean aquellos que tienen motivación por convertir estático, modelo, simulación y, por supuesto, se necesitan nociones básicas de control. Y, por lo tanto, los eléctricos y los electrónicos son los que están invitados a considerar esta asignatura. Eso es, gracias por su atención, éxito en todo.